Muy buenas, hoy continuamos con nuestro canal y hoy vamos a hablar de La patria no se vende, el alma tampoco, ¿no? Un ensayo sobre soberanía, justicia y conciencia nacional en tiempos de crisis. Toda nación siempre atraviesa ciclos de esperanza, de desilusión, de expansión y repliegue. La Argentina vive en este momento un punto de inflexión donde las tensiones estructurales, o sea, económicas, sociales y culturales, se han vuelto existenciales. El endeudamiento externo, la pérdida de empleo, el debilitamiento de las instituciones públicas y la creciente desigualdad no son simples fluctuaciones económicas, son síntomas de una crisis de sentido. Una crisis donde el horizonte colectivo se desdibuja y el interés particular parece sustituir al bien común. En esos términos podríamos decir que se ha deteriorado la capacidad social de agencia, la posibilidad de que una comunidad decida su destino en función de su propio proyecto. Y ese deterioro se traduce no solo en índices económicos, sino en la sensación de que el futuro ha dejado de ser un derecho para convertirse en un privilegio. La deuda material se paga con dinero, la deuda moral con conciencia. Y en esa deuda interna, la que el país tiene con su propio pueblo, se juega la supervivencia ética de una nación. En estos días estamos escuchándonos de la soberanía como un problema histórico, ya casi. Entonces, desde sus orígenes, la Argentina ha oscilado entre dos pulsiones, la de afirmar su autonomía y la de subordinarse a lógicas externas. Scalabrini Ortiz advertía que la historia argentina es la lucha por la autodeterminación económica bajo las formas siempre renovadas de dependencia. Entonces cada época ha tenido su forma de dominación. La crisis del siglo XIX, la financiera del XX, la tecnológica y mediática de nuestro siglo XXI. La deuda externa, más que un fenómeno contable, constituye un mecanismo de condicionamiento político. El crédito internacional no solo las tasas fijas, sino fija conductas. Cada préstamo implica una cesión de soberanía, un desplazamiento de poder, de decisión del Estado hacia los acreedores. El resultado de eso no es solo una pobreza material, sino anemia institucional. El Estado reducido a gestor de urgencias pierde su función creadora y la política se vuelve administración. Polanyi explicó este proceso como la gran transformación, la subordinación de la sociedad al mercado. Cuando los valores mercantiles penetran en la lógica del Estado, el bienestar deja de ser el fin y se convierte en un costo. Entonces, por eso la soberanía no se pierde de un día para otro, se erosiona lentamente hasta que la dependencia parece natural. El trabajo siempre ha sido en la tradición argentina un eje de integración social y de construcción de identidad. En él se unía el esfuerzo personal y el reconocimiento colectivo. Hoy, esa centralidad se ve amenazada por tres factores: la desindustrialización, la precarización laboral y la automatización tecnológica. El empleo estable, que durante décadas funcionó como un puente hacia la ciudadanía, se ha vuelto una excepción. Y la figura del trabajador ha sido reemplazada por la del emprendedor de sí mismo, sujeto obligado, ¿no es cierto?, a competir incluso en su propio fracaso. También hay filósofos que han descrito la sociedad del rendimiento, ¿no es cierto?, una época en donde la explotación ya no viene del otro, sino del interior propio de una persona. El sujeto se autoexplota en nombre de la eficiencia, creyendo que se realiza mientras se está agotando. Y el resultado obviamente es paradójico: una economía más flexible para una sociedad más frágil. Y sin trabajo digno no hay justicia social posible. Porque el trabajo no es solo ingreso, es participación, es pertenencia y es propósito. Por eso la pérdida de empleo es también la pérdida de identidad colectiva. Uno de los discursos más recurrentes de estos últimos tiempos ha sido el que opone Estado y eficiencia. Entonces se afirma que lo público es sinónimo de ineficiencia y que el mercado puede hacerlo mejor. Pero esa posición es muy engañosa, porque no es el tamaño del Estado lo que importa, sino
su proyecto moral y su orientación estratégica. El Estado no es un simple administrador de recursos, sino que es el garante de los derechos, el custodio del interés común, la forma concreta en que una comunidad se organiza para cuidar a sus miembros. Desfinanciarlo no significa solo reducir gastos, sino que significa debilitar los mecanismos que hacen posible la igualdad. Las grandes innovaciones de la historia, por ejemplo, desde el Internet hasta las vacunas, hay que recordar que nacieron de la inversión pública, no del riesgo privado. Por eso, cuando se desmantela el Estado, no solamente se pierde el poder institucional, sino que se pierde la capacidad de imaginar el futuro. La libertad de expresión y el derecho a la protesta no son privilegios de una democracia, sino que son su respiración. Cuando se criminaliza la manifestación, cuando se censura la voz disidente, cuando se confunde el orden con el silencio, la democracia se vacía de contenido. Arendt recordaba que la política nace donde las personas se reúnen a hablar, no donde se las dispersa. El diálogo público, el disenso razonado, son las formas civilizadas del conflicto. El peligro no es el conflicto en sí, sino su represión, porque cada vez que una sociedad reprime su conflicto, lo reemplaza por la violencia o por la apatía. La censura, explícita o implícita, empobrece el alma nacional, y sin palabra libre no hay ciudadanía plena. Los recursos naturales y la soberanía nacional en este siglo, la soberanía material, en este siglo, no se mide solo en fronteras, sino también en la capacidad de decidir sobre los propios recursos estratégicos, ¿no? Nosotros tenemos litio, agua, petróleo, biodiversidad, alimentos. Son los bienes más disputados en el planeta de hoy. Y, por suerte o por desgracia, en el territorio argentino les tenemos. Pero poseerlos no garantiza el poder, como lo hemos visto. El poder depende de cómo se gestiona, para quién y con qué fin. Cuando la explotación de los recursos naturales se subordina a esos intereses externos, el país se convierte en productor de materia prima y consumidor de decisiones ajenas. La soberanía material exige conocimiento, planificación y control democrático. No basta con tener riquezas, hay que tener un proyecto. Como afirmaba Jauretche, los recursos sin conciencia nacional son la servidumbre del futuro. Otra cosa que también en estos tiempos y tristemente me toca hablarlo es de la historia, ¿no? De la memoria y la conciencia histórica que tenemos que tener acerca de nuestras Islas Malvinas. Las Malvinas no es solamente una causa territorial, es un símbolo de soberanía, de memoria y de identidad. Cada generación argentina se define en su relación con esta herida. No se trata de militarismo ni de nostalgia, sino de memoria activa, de recordar que la autodeterminación es un valor que se defiende, no se reclama. Cuando la memoria se banaliza y el presente pierde la brújula y un país sin brújula moral se vuelve un terreno fértil para la resignación. Las Malvinas siguen siendo entonces un espejo donde el país se interroga sobre su propia dignidad. La cultura y la conciencia es algo que jamás se va a poder privatizar. La cultura, entendida como una producción simbólica y como educación colectiva, es el alma de una nación. Y el alma, a diferencia de los recursos, no puede importarse ni venderse. Desfinanciar la cultura es desarmar el tejido sensible del país. Es reducir identidad a entretenimiento, la educación a consumo y el conocimiento a mercancía. La soberanía cultural es la que nos permite mirar al mundo con ojos propios. Sin ella, el desarrollo material se vuelve imitación. Y toda política, dependencia. Educar, investigar, crear, no son solo formas de defensa nacional. La crisis, decía Albert Camus, no destruye tanto como revela. Revelan lo que estaba oculto bajo la rutina, lo que una sociedad eludía mirar. La actual crisis argentina revela una fragilidad estructural, pero también una potencia latente. La capacidad del pueblo de rehacerse desde abajo, de volver a tejer comunidad en medio del desamparo.
Ese proceso de reconstrucción no se agota en la política institucional, sino que involucra a universidades, a los sindicatos, a los movimientos sociales, a las cooperativas, a los centros culturales, a los medios comunitarios. Allí, en esos espacios de proximidad, persiste una ética del cuidado y de solidaridad, una práctica cotidiana de justicia que anticipa la sociedad que podemos ser. Por eso, la patria, como tarea moral, eh, debe ser un proyecto que se va a construir sobre el consenso moral. Ese consenso de que la vida humana vale más que cualquier cálculo financiero y que el trabajo digno vale más que la especulación, que la educación y la salud no son un gasto sino una inversión y que la libertad no puede existir sin justicia social. La soberanía es la última instancia. No se defiende solo en los mapas ni en los contratos, sino en la conciencia de su pueblo. Porque un país puede ser empobrecido, endeudado, censurado, pero mientras conserve su memoria y su dignidad, seguirá teniendo futuro. Hay quienes creen que los pueblos se salvan por milagros. Otros creemos que se salvan por memoria, trabajo y amor. La patria no se vende, y su alma, hecha de historia, de lucha, de ternura colectiva, tampoco se vende. Porque mientras haya una maestra que enseñe, un médico que cure, un trabajador que insista, un joven que sueñe, la Argentina seguirá buscando su destino más alto, el de ser justa, libre y humana. Muchas gracias.